La charla del día. Cada vez que venimos a La Plata es una sorpresa. En un disco intentamos de elegir las canciones que tanto en melodía. Tiempo hicimos en el taller, pero ahora pensando en un tercer disco. Entrevista Sound System. Yeah, IMK, Continuamos haciendo Sound System y para nosotros es un placer realmente, como nos gusta decir, recibir un invitado en una comunicación que tenemos internacional, una más, y siguiendo la estela que dejó Algua de Bolivia la semana pasada, vamos a seguir con esto del rap andino que nos parece una movida tan interesante y que por supuesto tiene sus particularidades según el país. Ahora nos vamos a ir al Ecuador. Me gusta mucho porque nunca es la primera vez que vamos a sacar a un artista a un proyecto de Ecuador, y en este caso le toca a Jefferson Guitarra Cumba, que hoy tiene otro nombre y que me gustaría ahora también hablar de ese tema. Hoy es Yuyak y es integrante de Inmortal Cultura, que es un proyecto de hip hop de un pueblo del norte de Ecuador llamado Cotacachi, y él mismo nos va a explicar un poco de todo esto. Primero que nada, recibirte, Yuyak, con mucho placer en el Sound System. ¿Qué tal? Bueno, primeramente agradecerte, Luciano, por la invitación. Es una alegría poder compartir lo que estamos haciendo por acá, por nuestro país, nuestro territorio. Es una alegría también poder compartir esta bonita visión que tenemos. Bueno, empezamos, Yuyak. Quiero que me cuentes primero una pequeña biografía tuya. ¿De dónde sos? ¿Dónde vivís actualmente? Contá bien si querés repetir tu nombre real, y si querés contanos por qué decidiste llamarte Yuyak. Yo empezaría por mencionar que hace unos 6 años atrás vivía en la capital, en la ciudad. En mi niñez tuvimos que emigrar a la ciudad, por varios temas, ¿no? Económicos, sociales, de oportunidades sobre todo, ¿no? Entonces, al vivir en la ciudad estuve desatado, digamos, de esta visión de mi propia cultura, de mi propia lengua, de lo que ahora soy, ¿no? Sin embargo, en la ciudad fui conociendo el tema del rap, del hip hop, que me fue cambiando de alguna manera, ¿no? Entonces, mi nombre real, el que me pusieron mis padres, es Milton Jefferson. Entonces, decidí cambiarme a Yuyak porque en el 2015, 2016 tuve como varias cosas que me pasaron en mi vida personal, y al mismo tiempo tuve un reencuentro con la tierra, como yo lo llamo, ¿no? Volver a vivir acá en el campo, en donde yo nací, donde estuve en mi niñez completamente acercada a la tierra, acercada al idioma. Me di cuenta que poniendo una pausa ahí, en la capital yo ya también hacía rap, hacía un poco de graffiti. Sin embargo, no tenía todavía esta noción de querer hacer rap en quichua. Pero con amigos así que conversábamos, ¿no? Decían: oye, tú eres indígena de Cotacachi, sí. ¿Por qué no haces rap en tu idioma? Aclarándonos que antes de nosotros ya había también otras agrupaciones, por ejemplo los NIN, que son desde muchos años atrás. Sin embargo, que ellos tuvieron otro proceso de vida y un poco musical también un poco más abierto. Entonces yo estaba como empezando, y de la nada las cosas se fueron dando. Cada vez más me sentía un poco cansado al estar en un desconocimiento de identidad, porque vivir en la ciudad con una identidad diferente en esos tiempos era un poco difícil, por varios aspectos de oportunidades, de discriminación, también de este encuentro con diferentes identidades mismo que te hacen confundir de lo que tú eres. Entonces conocí un grupo de teatro que hacían teatro quichua, y por ahí fui haciendo este encuentro con la tierra. Fue cambiando un poco mi pensamiento también de lo que soy,
llegué a entender de la esencia que también es tener un nombre, ¿no? Es lo que te representa. Fue por eso que decidí como a identificarme con algo que realmente yo quería hacer. Sin embargo, no quería como desatarme del todo de lo que mis padres me pusieron de niño, entonces me cambié solo el primer nombre, que es Yuyak, y el segundo, que es Jefferson, me lo dejé porque también tiene como un pequeño lazo hacia mi apodo, que es Don Gato, también parte de algo de ahí, entonces también me lo dejé, soy ahora Yuyak Jefferson. O sea, te cambiaste el nombre legalmente en el documento, digamos. Sí. Está bueno aclararlo para que se vea que no solo es una cuestión artística, sino que es una decisión de vida realmente la que has tomado. Y tiene que ver con el arraigo con tu cultura. Decías, soy indígena, decías, bueno, acá, por lo menos acá en Argentina, hace rato que se viene tratando de reemplazar esas terminologías por la de originario, que bueno, suena más respetuoso o que tiene que ver más con eso, con el respeto hacia nuestros pueblos, que originalmente eran los verdaderos dueños y habitantes de esta tierra antes de la llegada del español, ¿no? Y quiero que me cuentes eso. ¿Qué significa ser, bueno, en este caso vos sos de la etnia Cotacachi, que forma parte de la red de pueblos que son quichua parlantes, ¿no? Contanos un poco eso, algo de tu pueblo, de los Cotacachis y de lo que es ser un quichua parlante. Sí, bueno, también aclarando que en el 2008 el Estado creó como una especie de nombres, digamos, que te hacen como que caracterizan los pueblos y nacionalidades. Entonces, hablando desde ese punto, yo soy como de la nacionalidad quichua y del pueblo Cotacachi y Mantac. Yo pertenezco a los dos pueblos, que son Cotacachi, hablando territorialmente, es del cantón que abarca a diferentes parroquias. Entre ellas está mi parroquia, que se llama Mantac, que al mismo tiempo es de un pueblo. Entonces, bueno, los Cotacachis estaban desde épocas pre-incas. Antes era como, haciendo referencia a un país, esto era como un país caranqui. Entonces, dentro de ella estaban muchos pueblos, que eran los Otavalos, que eran los Imbayas, que estábamos nosotros los Dimantac, los Cotacachis. Y con la llegada del Imperio Inca, claro que hubo una guerra y de conquista, y eso también. Luego hubo como lazos que se unieron, que el rey Inca se casó con una princesa caranqui, y luego ya se fueron uniendo las culturas. Entonces, pero sin embargo los pueblos se siguen manteniendo territorialmente, inclusive aquí en el territorio Cotacachi se sigue habiendo son pequeñas diferencias que hay entre los pueblos, como en costumbres, inclusive en dialectos del quichua, que hace que tengamos nuestra propia riqueza, ¿no? Cotacachi tiene varios significados. Una es de cuta, cutana, y cachi es la sal en quichua. Entonces se dice que por aquí era como el traspaso de la sal, donde se molía la sal. También hacen referencia a un dialecto caranqui que dicen que significa como un valle de sal. Entonces tiene varios significados, ¿no? Pero bueno, en este territorio todavía existen pueblos que siguen diciendo, no somos quichua cotacachis. Pese que a veces ha habido como un poquito de confusión por el tema de que el quichua que nosotros hablamos también es mezclado con el quechua del Perú, ¿no? Pero es un poquito diferente, porque claro, hay palabras, digamos, de un 40 o 30% están las palabras en lengua caranqui, cara. Entonces es un idioma diferente, el quichua y el quechua. Por supuesto que todo esto que estamos hablando tiene una complejidad muy profunda que no vamos a poder resolver en un par de minutos, de una nota que tiene como centralidad a Inmortal Cultura, que es tu proyecto artístico, que
digo yo siempre, usa al hip hop como una herramienta. Yo siempre digo que el hip hop, más que un género, es como una herramienta, ¿no? Es una herramienta para decir cosas. ¿Sentís lo mismo? ¿Usan el hip hop como herramienta para expresar sus ideas y para motorizar su fuerte identificación con su propia identidad cultural? Yo creo que el hip hop, que también es una cultura universal, para mí, en lo personal, me ha cambiado la vida, ¿no? Mi forma es distinta. Quizás si hubiese estado en otro género, no hubiese tenido este acercamiento así tan profundo con mi propia cultura. Yo creo que con eso se puede responder a lo que de antes mencionaste, que se siente como hablar quichua y más que solo hablarlo aquí, porque se está dejando de hablar en mi propio territorio, viendo hace unos 10, 11 años atrás, cuando yo estaba niño, digamos, se hablaba mucho más, había más transmisión, y ahora los propios jóvenes de mi misma edad ya no hablan, ya no. En las conversaciones, en los juegos ya no está el idioma. Hay otras comunidades que todavía lo mantienen así desde niños, pero por acá está como llegando la globalización, no sé, la tecnología, hay varios aspectos, ¿no? Pero sin embargo... Perdóname que te interrumpa, porque es hermoso esto que decís, para meter la pregunta ahí. ¿Cómo puede ser que una cultura extranjera o algo que nació en Estados Unidos puede haberte cambiado la vida en este sentido, de darte la herramienta de que vos vuelvas a levantar la bandera de tu pueblo? Me encantaría que digas eso, que expliques eso. Sí, bueno, yo lo tomo así porque los que me enseñaron, los amigos que me enseñaron sobre el hip hop, me lo enseñaron de una manera distinta, como de hermandad, como de una cultura unida, de una cultura revolucionaria, en donde se creó con una visión de protesta, de hablar la realidad, porque eso es el ser real, por ejemplo, el de hablar lo que uno se está viviendo, lo que uno se pasa. Entonces a mí me lo fueron inculcando desde ese sentido. Claro que ahora es mucho más comercial, es totalmente distinto a lo que a mí me enseñaron. Entonces yo por eso es que digo, me cambió la vida, porque por ejemplo, al hacer hip hop no discriminaba que el hip hop debe ser hablado, yo que sé, en inglés o en español netamente. Habría como esa puerta abierta a hacerlo en quichua también. Entonces inicialmente lo hacía por un sentir, por querer expresar lo que yo vivía, por querer dar esta voz de lo que está pasando en nuestras comunidades, la violencia que hay aquí, entre el Estado hacia los pueblos, entre los mismos comuneros, entre nosotros mismos, a veces lo que estamos haciendo hacia la sociedad, hacia la tierra que nos cobija. Entonces inicialmente era solo por un sentir, por querer hacerlo, por querer que se hable. Ya luego fue como cambiando un poco más cuando me invitaban a conversatorios de revitalización quichua. Me invitan a veces como amigos que enseñan el idioma con el rap. Entonces ella fue teniendo otro valor y una responsabilidad un poco más grande también, ¿no? No puedo evitar preguntarte cómo fue tomado esta herramienta o esta forma de defender la cultura por los propios integrantes del pueblo originario que por ejemplo no manejan el hip hop ni tienen ni idea. ¿Cómo lo tomaron esto? Bueno, inicialmente fue muy muy difícil, porque claro, el hip hop también tiene el rap sobre todo tiene su estigma, ¿no? De ser de calle, estar en pandillas, de drogas. Entonces la gente de las comunidades no está viviendo eso y tiene ese estigma de que nosotros, digamos, los que hacemos rap, también estamos yéndonos por ese lado, a hablar de drogas, de mujeres quizás. Sin embargo,
las puertas también en ese entonces estaban como cerradas, ¿no? Inclusive en las ciudades también, porque no entendían el idioma, entonces no había como mucha aceptación, a diferencia de, por ejemplo, si ponían un rap en inglés, a pesar de que no entendían, pero lo aceptaban, ¿no? Yo creo que por ahí también va. Luego fue cambiando con, por ejemplo, con las protestas que hubo aquí en el Ecuador. Fue como habiendo más aceptación al idioma y a los pueblos. Y aquí en mi comunidad, por ejemplo, mayores, nosotros les decimos taitas y mamas. Cuando los taitas nos escuchaban en las presentaciones, ahí fue cambiando. Porque como ellos hablan bien el idioma, se acercaban al lado de nosotros a ver qué es lo que decimos. Entonces, me recuerdo una vez que tuvimos una presentación en Cotacachi, en la ciudad. Estaban como unas 600, 500 personas de diferentes comunidades lejanas a Cotacachi, que eran netamente quichua hablantes. Entonces nosotros nos presentamos y claro, cuando sonó el boom bap del hip hop, todos así, o sea, había un ambiente tenso, ¿no? Pero ya cuando fuimos ya hablando el idioma, rapeándolo, se acercaban al lado del parlante y estos, ¿qué es lo que están diciendo? Entonces tuvimos ya nuestro show con nuestro performance, y acabamos y bajamos y se acercaron los taitas a decir, no, está bien, porque lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, ustedes lo están hablando en las canciones, o a veces lo que nosotros quisiéramos decirle, ustedes lo están diciendo. Entonces por ahí ya fue habiendo aceptación poco a poco. Claro que hasta ahora hay personas de mi mismo pueblo, de por acá mismo, que comentan en las redes que esto no es nuestra música, que hay bastantes críticas, pero que ya no son, digamos, con contenido hasta como para escucharlos. Bueno, realmente apasionante todas estas contradicciones hermosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con estar vivo, ¿no? Y hacer cosas por la cultura de uno y también a la manera de uno, ¿no? Recordamos que estamos hablando con Yuyak, que es integrante de Inmortal Cultura, que es una crew de hip hop ecuatoriana que tiene otros integrantes. Nombrame a los otros integrantes y lo que hacen cada uno, obviamente. Sí, bueno, yo estoy con 4 personas ahorita. Bueno, claro, somos más también, digamos, con el equipo que siempre nos da la mano. Pero los principales está Alexander Chávez, que es de la comunidad de Turuco. Está Tinku Perugachi, que es del pueblo quichua Otavalo, que es nuestro beatmaker, DJ. Está Diana Peña Quispe, que es de una comunidad que se llama Anrabí. Es una comunidad igual bastante antigua, que ella hace los coros, apoyos y también un performance de teatro andino, así. Y contame, ¿cuánto hace que arrancaron? Y si tienen discos editados, sencillos, ¿cómo es la política en relación a los lanzamientos? Bueno, nosotros tenemos una historia, digamos, empezamos como en el 2015, poco a poco con otros integrantes que eran de esta comunidad, algunos estaban en Quito, luego, claro, por el camino fueron tomando algunos de una familia el estudio y fueron tomando otros caminos, ¿no? En el 2017 lanzamos un primer video ya con Alexander, pero siempre hablo de un auge que tuvimos en el 2019 con esto de la movilización. También participamos en un cypher, en el primer cypher de rap quichua en el Ecuador, que organiza un equipo que se llama Boom Bap Quilas, que es un proyecto bastante grande a nivel nacional. Y bueno, ¿qué más era la pregunta? Creo que... No, si tienen ya disco editado, sencillos. Sí, bueno, hace un año y un poco más lanzamos nuestro primer disco, que se llama Del Campo a la Ciudad, que está a cargo de la marca de Boom Bap Quilas, y están algunos beatmakers de aquí de nuestra provincia también.
está Sumay de la agrupación de los Nin que te decía, está el Tinko Perugachi que es nuestro DJ, está Felipe de otra agrupación que nos han ayudado pistas, ¿no? Estamos ahorita también trabajando en otro álbum, en un álbum y un EP. Ahorita hemos hecho un proceso de investigación musical de aquí de mi propio territorio acerca de la ritualidad con el arpa. Entonces, en base a eso vamos a hacer un EP bastante fuerte, digamos, en cuanto a las canciones que vamos a utilizar para las instrumentales, porque son canciones netamente de ritualidad que tienen una concepción bastante profunda de la vida, de la muerte, inclusive de los matrimonios. Entonces estamos trabajando en eso. Hace un mes también lanzamos recientemente un videoclip que se llama Solo que me muera, que es como un tributo a una banda muy reconocida a nivel nacional que se llama La Rumba Habana. Es una orquesta de aquí de Cotacachi que marcó bastante en los años 80, 90. Entonces estamos trabajando en eso. Bueno, Yuyak, vamos a ir cerrando la conversación, apasionante todo lo que charlamos, siempre en el Sound System manejamos estos tiempos de entrevista, pero bueno, muy contentos de haber podido debutar con un artista o con un proyecto ecuatoriano llamado, para englobarlo de alguna manera, aunque por supuesto respetamos la identidad nacional de alguna manera de tu pueblo originario, y la verdad que nos encanta difundir estos proyectos, y por supuesto que se van a escuchar varios temas de Inmortal Cultura acá en el aire del Sound System. Te mando un abrazo gigante y te agradezco muchísimo esta comunicación. Muchas gracias, te agradezco mucho. Nosotros, bueno, a nombre de la agrupación, estamos muy contentos de poder compartir nuestra música en varios más espacios, ¿no? Y llevar la lengua, este sentir de resistencia, para poder conservar lo que nos queda. La esencia de nuestro pueblo está en nuestra lengua quichua. Entonces para nosotros es un gusto poder compartir todo esto. Gracias, te agradezco mucho. Un abrazo grande, hermano. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio.